¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarles una vez más. Estamos en la lección número 5 del Instituto Bíblico, viendo los aspectos de la vida de Jesús. Necesitamos entender cuáles son esos aspectos a los que se refiere la vida de Jesús para poder entender cuál es el propósito de esa vida glorificada. Mire, hoy vamos a hablar de Jesús y las tres funciones que tuvo como profeta, como sacerdote y como rey. Sean bienvenidos a este tema que yo creo que a la luz de la palabra, al estar estudiando el Evangelio según San Juan sobre todo, vamos a tener una clara revelación de lo que fue la vida de Jesucristo. Quiero comenzar con esto. Las profecías del Antiguo Testamento presentan a Jesús en los siguientes oficios: el oficio de profeta, de sacerdote y de rey. Dentro del pueblo judío, estas funciones consistían en: número 1, el profeta le hablaba al pueblo de parte de Dios. Número 2, el sacerdote le hablaba a Dios de parte del pueblo. Y número 3, el rey era quien tenía dominio y gobernaba sobre la nación. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando Jesús viene al mundo, ejerce estas tres funciones: la de profeta, la de sacerdote y la de rey. Y a continuación vamos a ver cada una de estas funciones para tener una revelación y una idea muy clara y muy asertiva de lo que fue la vida de Jesucristo. Número 1, Jesús como profeta. Tal y como se mencionó anteriormente, la función del profeta era hablar al pueblo de parte de Dios. En ese sentido, Jesús fue un profeta porque vino a traer un mensaje de salvación de parte de Dios. ¿Cuál era el mensaje profético de Jesucristo para la humanidad? Ese mensaje que sus palabras hablaron de parte de Dios era la salvación de la humanidad. Jesucristo, a través de su vida, Él cumplió cada una de las profecías, y no solamente cumplió cada una de las profecías, sino que pudo hablar acerca de su Padre a la humanidad, la reconciliación a través de su muerte y de su resurrección. Ahora, el pueblo de Israel esperaba un profeta especial, superior a los anteriores. A este le llamaban el profeta, ¿ok? No era un profeta más, sino el profeta esperado. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 y 19. Ahora, ¿por qué esperaban a ese gran profeta? El pueblo de Israel, el pueblo judío, esperaba una confirmación y esperaba un profeta muy especial, no como los profetas anteriores, sino que un profeta que era un enviado. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, mis palabras que él ha de hablar en mi nombre. Ahora, veamos lo que dice la palabra de Dios, porque eso es lo que dice el libro de Deuteronomio, pero veamos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 16 y 17. Dice la palabra de Dios: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesucristo fue muy claro al decir que Él no hablaba por su propia cuenta. Jesucristo fue muy claro al decir que la doctrina que Él hablaba, el mensaje que Él comunicaba, era de parte de Dios. Ahora, veamos lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8 y versículo 28. Fíjese, dice la palabra de Dios: les dijo pues, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo solo hago lo que le agrada. Ahora bien, el pueblo reconoció la misión profética de Jesús, y veamos lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 14.
Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y lo podemos constatar también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7 y versículo 40. Y dice lo siguiente: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice las Escrituras que del linaje de David y de la aldea de Belén? Ok, y entonces aquí vamos a entrelazar este pasaje con una de las funciones también muy específicas y muy marcadas de la vida de Jesús que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para calificar como profeta? Inciso A: el profeta tenía que ser elegido y enviado por Dios como lo fue Jesús. Vamos a ver la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Dice a la letra: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Ok? Número 2. El profeta tenía que venir a revelar la voluntad de Dios. Esta era la función primordial del profeta y fue la función primordial de Jesús. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 38. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Número 3. El profeta tenía que ser infalible, como afirmó Jesús que él era. Eso lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22 y en Mateo 24 al 35. Número siguiente: Cristo vino enviado por Dios a revelar la voluntad de Dios y sus palabras permanecen infalibles. Número que sigue: Cristo mismo afirmó que Él era el profeta. Y eso lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 y versículo 24. Dice la palabra de Dios, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesucristo habló y afirmó que Él era el profeta que el pueblo judío estaba esperando. Entonces, nosotros podemos ver que las condiciones para calificar como el profeta esperado, Jesucristo todas las reunía una a una. Ahora bien, vamos a entrar a la segunda función de la vida de Jesús. Jesús como sacerdote. La función del sacerdote es hablarle a Dios de parte del pueblo. Desde el Antiguo Testamento, Dios había instituido la función sacerdotal con el objetivo de representar al pueblo delante de Él. Ahora, en principio la función fue dada a Aarón, hermano de Moisés, como sumo sacerdote, y a los levitas, tribu a la que pertenecía Aarón, como sacerdotes. Es decir, Dios apartó un linaje, una tribu, específicamente la tribu de Leví, para guardar el sacerdocio. Y eso lo podemos ver en el libro de Números, en el capítulo 18, versículo 1 y 2. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Números, en el capítulo 18, versículo 1 y 2. Dice: Jehová dijo a Aarón, es decir, hay una promesa: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Esa era la instrucción que Dios le había dado a Aarón, es decir, que él había apartado
al Aarón y a sus hijos y a la tribu de Leví para que les sirvieran en el santuario y en el tabernáculo. Aarón como sumo sacerdote y la tribu de Leví como sacerdotes. Ahora, veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él dijo: tú eres mi Hijo amado, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote, escogido por Dios, tenía la santa tarea de ofrecer el sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. Era el único que podía entrar al lugar santísimo, y antes de hacerlo debía purificarse, primero ofreciendo un sacrificio por sus pecados. Ahora, de esta misma manera, Cristo, siendo absolutamente santo en su vida y enviado por Dios, podía entrar a la presencia de Dios Padre y ofrecer su vida como sacrificio por los pecados del hombre. Asimismo, antes de entrar al lugar santísimo, debía despojarse de sus ropas sacerdotales y quedarse solamente con una bata de lino blanco, lo cual representaba la pureza. Al salir de dicho lugar, se colocaba de nuevo sus ropas. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, y esto va a traer mucha revelación a nuestras vidas. Lo que dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 al 9. Estamos viendo cómo debía presentarse este sumo sacerdote para poder presentar las ofrendas delante de Dios, primero para pedir perdón por sus pecados y luego por el pecado del pueblo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios: cómo se despojaba el sacerdote de sus ropas y se vestía de lino blanco. ¿Para qué? Para representar la pureza, y luego se vestía con sus ropas nuevamente. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9, hablando del sacerdocio de Jesús? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él se quitó sus vestiduras reales, sus vestiduras de Dios, y dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 11? Veamos lo que dice la Escritura: pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. De esta manera, Cristo se despojó de su gloria, Cristo se despojó de sus ropas, quedó vestido de blanco, es decir, en la santidad y en la pureza de su personalidad,
ofreció el sacrificio frente a Dios Padre y se vistió nuevamente de gloria al regresar a su trono. De esta manera, en el Calvario Jesús se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote. Él fue al sacrificio y Él mismo fue el sacerdote que ofreció dicho sacrificio. Vea conmigo la palabra de Dios en el libro de Romanos. Vaya conmigo, escudriñe la escritura conmigo. El libro de Romanos, en el capítulo 8 y versículo 34, dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese es Jesús. Jesucristo es el sumo sacerdote. Es el único que pudo ofrecer ese sacrificio, pero también fue el único que pudo entregarse en ese sacrificio. Y ahora la palabra de Dios dice que es ese gran sumo sacerdote que ahora intercede por nosotros. Nosotros no deberíamos de recurrir a nadie más. No deberíamos de recurrir a otras entidades. No deberíamos de recurrir a ningún hombre y mucho menos a imágenes. ¿Por qué? Porque ahora Cristo, a través de ese sacrificio, Él intercede. ¿Por qué? Porque le dio un nombre que es sobre todo nombre, por el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Ahora, veamos más adelante la tercera función: Jesús como Rey. Y veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Samuel. Segunda de Samuel, vamos a buscar la palabra de Dios, lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y 13. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Esa es la promesa que Dios le está hablando al rey David. Es decir, que venía de un linaje real, Jesucristo. Ahora, Gabriel le anunció a María que ese niño ocuparía el trono de David. Y eso lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 7. Y dice la palabra de Dios que él gobernaría sobre la casa de Jacob. Jesús afirmó que en verdad él era y es rey. Y eso lo vamos a ver y lo vamos a estudiar detenidamente en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, busque conmigo, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36 y 37. Y dice la palabra de Dios: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. La palabra de Dios habla específicamente de que Jesucristo reconocía que Él era y es rey, porque dice la palabra de Dios que su reino fue eterno. Y eso lo dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3, y Apocalipsis 19, 16. Su reino fue inaugurado, pero aún no ha sido completado y establecido en la tierra. El rey en Israel gobernaba de forma suprema y soberana, y así ocurre en el reinado de Jesús. Ahora, como profeta, Jesús vino a reemplazar a Moisés. Como sacerdote, vino a reemplazar a Aarón y a sus sucesores. Y como rey, vino a reemplazar a David. Por eso Él es llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor les bendiga, y yo espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para sus vidas, que hayan sido edificados y que hayan visto con detalle, bajo la lupa,
en las tres funciones que cumplió Jesucristo a través de su vida, a través de su muerte, a través de su resurrección, para un reinado eterno, un reinado que no tiene fin, un reinado que ahora nos invita a que nosotros permanezcamos en ese reino y bajo ese gobierno establecido por Cristo Jesús. El Señor les bendiga.